10 de la mañana con 9 minutos, 10 de la mañana 9 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política, Punto de Vista. Está con nosotros Leonid Arau. Así es Así es. exactamente, ¿verdad? Muchas gracias. Enólogo. Alguien ha de decir que eso de Enólogo y barista. y barista también. ¿Qué es Sommelier, eso de sommelier. enólogo, no? La gente que sabe tomar vino, que sabe saborear el vino. Por supuesto que sí, un poquito de eso nomás, pero ya va a conversar con nosotros sobre este y otros temas. Leones, buenos días, Leones. ¿Cómo está Buenos usted? días, muchísimas gracias. Bueno, en este caso, enólogos son, Viene la pregunta, eh, ¿no? eh, Enólogo. fíjate, ¿Qué ahí enólogo? debo aclarar. En el caso del enólogo, son las personas que hacen el vino, ¿ok? En mi Ya, caso, yo soy sommelier, ¿ok? ya. Somos personas que somos profesionales dedicados al Esa servicio, es la cata y función. maridaje del vino, específicamente. Esa es la función. Somos sommelier, soy un sommelier. Y hay gente complementaria al enólogo que también hace ese trabajo. Sí, o sea, obviamente al mundo del vino no solamente está el enólogo, también están obviamente los ingenieros de la parte de agronomía, ¿ok? Está personas encargadas de todo lo que es la parte de barricas, de las salas de barrica y todo esto. Hay mucha gente que colabora. Nosotros estamos obviamente detrás, después de que se hace el vino. ¿Ok? Es decir, somos personas que nos encargamos muchas veces de trabajar con el maridaje. Incluso hay muchos sommelier que trabajamos como asesoría de marcas, pero también trabajamos en lo que sería lo que se le dice sommelier de servicio, que trabajamos en restaurantes y somos esas personas que podemos recomendarte el mejor vino adaptado a la comida o al plato que elija en ¿Y algún qué caso. vienen a ser los catadores? ¿Son realmente expertos en la catación del vino o son unos timadores? Realmente, fíjate, en el caso de los catadores es otra rama de. Los catadores solamente se dedican a, como la palabra lo dice, a catar el vino. ¿Ok? Solamente a probar, a definir. Hay unos como muy conocidos, como Tim Atkin, que es uno muy internacional. ¿Ok? O el famoso Robert Parker, que es gracias a él que se tiene este método de evaluación, en donde podemos ver en algunos vinos que diga, por ejemplo, 100 puntos Parker, 90 puntos Parker. Entonces, en este caso, yo son personas que se dedican a catar vinos, ¿ok? Y a puntuarlos, obviamente. En el caso de nosotros los sommeliers, no solamente es catar, nosotros abrimos mucho más el espectro, ¿ok? El abanico, pues nosotros nos dedicamos específicamente a catar vinos, a conocer el mundo del vino, pero también conocemos detrás y la historia detrás de cada etiqueta. Aparte de eso, nos dedicamos al servicio y al maridaje de los vinos. Bueno, antes de darle la palabra a Hugo, permítame contarle una anécdota. Un amigo colombiano, hace más o menos 3 meses, cuando estuvo en mi casa, y yo le invité a un café, de los muchos que producimos en el Ecuador, especialmente aquel café que en este momento Hugo está saboreando, que es el café Conquistador. Uh Y -huh. ya le traen aquí el Entonces, invitado. entonces llegó un momento en que alguien de la casa que también tomaba café le quiso poner azúcar y le dijo, no, así, no, como yo le estoy diciendo, no hagas eso, me dice, eso es como cuando tú me ofreces una copa de vino y yo le quiero poner azúcar, O hielo. eso no se hace, eso no se hace. Entonces yo le digo, ¿por qué en el caso del vino, verdad, hay tantos sabores y olores? Es porque así lo permite el producto inicial que es la uva. Sí, específicamente Sí. el tema del vino, ¿ok? Y es lo que a mí me apasiona mucho más porque realmente las personas que estamos dentro del mundo del vino realmente lo estamos por pasión, ¿ok? Sin duda, todo proviene del producto uva como tal, de la fermentación y de obviamente la maestría del enólogo, que es el que hace el vino, ¿ok? Al saber con cuánto tiempo dejo el ollejo, por ejemplo, en maceración con el producto para obtener más color, cómo hago, y hay muchos procesos, por ejemplo, actualmente en la enología se está usando tanques ovoidales, ¿ok? Hechos de concreto o de hormigón, ¿ok? Ya no se está usando solamente el acero inoxidable. Aparte de eso, entonces se usan barricas de roble francés, se usan barricas de roble americano. O sea, todo esto influye muchísimo y
quizás siendo un poquito más técnico, ¿ok? Sin duda, en el vino como un compuesto químico, ¿ok? O como una estructura química, está compuesto por fenoles, está compuesto por ésteres. Entonces, los ésteres forman cadenas y se desagrupan de unas y se unen a otras y eso va a formar de alguna manera esas sensaciones que de pronto olemos y decimos, me recuerda a la canela, me recuerda a la frutilla, me recuerda a frutos rojos, me recuerda Todos a son frutos olores, ¿verdad? negros. Todos son olores que no son agregados al vino, ¿ok? Esos son aromas que provienen de las uniones que se generan dentro del mismo vino. Muchas gracias, Alcides, por darme paso. Leonis, bienvenido al programa. Un gusto Muchísimas gracias, Hugo. tenerte aquí en Atalaya. Dime una cosa, ¿cómo ves al Ecuador en esta línea del vino ahora y cómo podríamos nosotros acompañarlo de platos típicos ecuatorianos? ¿Cuál sería tu recomendación? Por ejemplo, el cebollado, el hornado, el cuy, etcétera. Vale, magnífica tu pregunta. Fíjate por qué. Porque más allá de yo ser, obviamente, y de trabajar como la parte técnica, ¿ok? Muchas veces soy del tipo de sommelier que considera que el vino no debe ser algo restrictivo ni debe ser algo elitesco, ¿ok? Si lo tomamos en cuenta, muchas veces los países que tienen una tradición vitivinícola, ¿ok? Desde hace muchos años. Vitivinícola. Vitivinícola. Es como la cultura vitivinícola. Correcto. ¿Ok? Toma vino el obrero como toma vino el de la clase alta. Es decir, para nosotros poder ingresar al tema del vino, que Ecuador, así como otros países, obviamente vamos a tomar nada más Argentina y Chile, que son países de una gran cultura vitivinícola en Latinoamérica o en el hemisferio sur. En este caso, el Ecuador tiene una cultura que esto va poco a poco. De hecho, se ha visto una gran evolución de unos 3, 4 años para acá, ¿ok? Del mundo del vino. Hay gente que empieza a interesarse en el mundo del vino y yo me he tomado como esta labor, a pesar de no ser ecuatoriano, pero lo he tomado como una labor muy, muy importante porque me llamaba la atención que muchas personas asumían que el vino primero es una bebida impagable. Hay vino accesible y vino bueno accesible, ¿ok? Y de eso me encargo mucho de hacerlo en mis catas personalizadas, en mis catas privadas, ¿ok? Como tú estuviste y pudiste Correcto. asistir a una Estoy en de una. las que yo di, con una de las marcas que yo trabajo. Y en este caso, la gente le hago ver que el vino sí puede ser accesible, ¿ok? Y que puede ser muy buena, muchísimas gracias. Y que puede ser muy, muy buena, muy buen maridaje con la comida ecuatoriana. Entonces, Como claro, por ejemplo, en este caso, uno de los que tú me preguntas perfectamente, el encebollado. El encebollado podría ir perfectamente con un vino de Jerez, específicamente un fino o un manzanilla. En el caso de los vinos de Jerez, estamos hablando que son vinos que son encabezados, es decir, que se les agrega una parte de alcohol para subir su nivel alcohólico y aparte de eso, ok, son uno de los vinos blancos más secos del mundo de los vinos. ¿Ok? Porque ellos tienen una segunda fermentación, o sea, que es lo que es en este caso, tienen una fermentación en flor en donde estas levaduras se terminan de consumir todo lo que sería el alcohol, el azúcar residual que está dentro del vino, entonces por ende son un poco más secos, entonces son muy secos, ¿ok? Pero aparte de eso son robustos, capaces de soportar un poco lo que sería la estructura del encebollado, que al final es un caldo, si lo hablamos estamos en el técnicamente. número 2 en Bueno, el así le mundo. dicen Y los por supuesto, venezolanos que el cebollado es un caldo de pescado. lo que pasa es que técnicamente, o sea, no solo los venezolanos, es un tema técnico. O sea, si tú hablas, por ejemplo, con un chef, te va a decir que un caldo es el producto de una proteína y vegetales en cocción de agua. Eso técnicamente es, ¿ok? Entonces, es un caldo de pescado mundialmente conocido, incluso conocido Correcto. técnicamente. Entonces, yo debo incluso analizarlo un poco de la parte técnica. Incluso me encanta porque yo hice la asesoría en un restaurante de venta de cuy en Ambato y muchas de las personas invitadas decían, esto es imposible, o sea, no puedes maridar un cuy con el vino. Y lo logramos y lo hicimos. Y ahorita en este momento el restaurante le está yendo bien en su carta de vinos y este tipo de cosas, ¿no? Con lo que es la inclusión del cuy con, incluso, por ejemplo, el cuy con tripamishki, ¿ves? Puede irte también un chardonnay con una buena estructura, ¿ok? Que incluso pueda tener algo de barrica con un caldo de bola.
Ah, qué interesante. Fíjate, Y los entonces, ceviches. los ceviches, incluso de los ceviches casi que hasta los más sencillos, si tú supieras, Hugo, porque en el caso del ceviche, si es un ceviche de camarón o un ceviche obviamente de pescado, podría ir con un Sauvignon Blanc, perfectamente, un vino blanco. Pero, y es el ceviche que a mí me gusta mucho compararlo, porque a veces cuando se habla de ceviche se piensa que es muy genérico, pero aquí en el Ecuador tiene un ceviche magnífico que es el ceviche de conchas. ¿Ok? Entonces, fíjate, yo puedo maridar el de camarón o el de pescado con un Sauvignon Blanc, pero ¿cómo hago, por ejemplo, con el ceviche de concha? Que a pesar de que es un ceviche, es producto del mar, no puedo ser genérico. Entonces, el ceviche de concha de repente va muy bien con una uva que, por cierto, es una de las más elegantes del mundo del vino, ¿ok? Que sería el Pinot Noir. Ah, El buenísimo. Pinot Noir es conocido como el tinto de los blancos o el blanco de los tintos, porque es el único tinto, primero, que se toma a una temperatura aproximadamente Y, como la de un blanco. y Leonid, ¿cómo ves la uva, el crecimiento? Yo he visto ya en la costa que hay muchas uvas en el carretero, Y la venden venden, uvas y hay bastante. sectores donde hacen vinos también. ¿Cómo ves nuestro clima en el Ecuador? Que estamos agradecidos, tenemos todos los climas, creo. Pero ¿cuál sería el mejor sector aparte de vía la costa? Antes era, corrígeme si estoy equivocado, casi cerca de Cuenca. Sí, fíjate que en el lugar se llama El Morro, ¿ok? De producción acá. Es una bodega, la bodega que se produce aquí en el Correcto. Ecuador, una de las bodegas que produce vino aquí en el Ecuador, uvas y vino en el Ecuador. ¿Y qué sucede? El camino del vino en el Ecuador es lo mismo que un poco pasa en mi país, Venezuela, en donde yo comencé todo este camino del mundo del vino trabajando en Bodegas Pomar, que es la bodega en donde yo trabajo en Venezuela. ¿Qué sucede? Yo siempre bromeo que cuando alguien dice, bueno, yo quiero invertir dinero y quiero ganar dinero ya, entonces importa celulares o alguna otra cosa, pero no inviertas en el vino, porque el vino es algo que de mucha paciencia, en donde obviamente yo debo esperar por lo menos 15 años para que una uva empiece a arraigarse de buena manera dentro del terroir. Entonces, en el proceso del Ecuador, ¿Qué es el terroir? el terroir es lo que se le denomina a todas las condiciones de atmosféricas, incluso hasta culturales, por la forma como se siembra la uva, que envuelve, ¿ok? El microclima para la uva, ¿ok? Entonces, terroir incluye suelo, incluye clima, incluye incluso forma cultural de cómo yo vendimio esa uva, ¿ok? Eso para países, por ejemplo, como en España y todo esto, incluso en Italia, parte de lo que es incluir el terroir es cuando, por ejemplo, yo hablo de un amarone, en donde el amarone se hace con un apacimiento, que es cuando yo vendimio la uva y después dejo que se seque esa uva, que se apacite un poco para yo poder elaborar ese vino. ¿Ves? Entonces, todas esas condiciones incluyen un terroir. Todavía el terroir, el clima, la uva debe aclimatarse, debe entender el clima, y eso hay que esperar muchas veces 10 años, 15 años, ¿ok? Además, el enólogo poco a poco va O entendiéndolo. sea, que otros sectores del Ecuador sería, bueno, vía la costa es uno, podría ser el sector del microclima de Cuenca, te pregunto, o Sí, no, fíjate, no, o para otra clase de licores. sí, fíjate qué pasa con la uva. La uva es un fruto que él debe sufrir para poder producir uvas. Es decir, no es como como otros frutos en donde tú debes mantener las mejores condiciones a nivel orgánico y todo esto. No, realmente sí, muchas de las uvas se desarrollan en clima seco, se desarrollan con suelo calcáreo, con suelo arenoso, y eso incluso se transmite a los sabores de la copa. Mira, qué interesante. Por ejemplo, Galápagos también tiene un café muy bueno y orgánico 100%. Quizás sería bueno para Fíjate, vino. y es interesante lo que hablamos, porque aparte de yo, obviamente, como sommelier, también soy barista. De hecho, yo también asesoro algunas marcas de café del Ecuador, que el café del Ecuador es magnífico y muchas de las zonas, estamos hablando de Jipijapa, estamos hablando de Galápagos, estamos hablando Loja, de Loja, como espectacular el los café cafés, conquistador. con el café de Vilcabamba. De hecho, es muy, muy bueno el café conquistador, ¿ok? Y en este caso, la tierra de vinos es cuestión de irlo explorando, ¿ok? ¿Por qué? Porque resulta que en el tema del Ecuador no estamos dentro de los paralelos, ¿ok? Idóneos, ¿ok? Para la producción de vino. Entonces aquí tenemos un tema de experimentación.
¿Ok? Por eso es que vemos que la bodega que se encuentra en estos momentos en el Ecuador tiene sembrado varios tipos. ¿Ok? Vas a sembrar de repente Chardonnay, vas a Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Sangiovese, Merlot, Cabernet, porque la idea es intentar ver cuál de todos estos se da mejor. De hecho, por las cosas, por cómo yo lo veo o lo he ido evaluando el vino en el producido en el Ecuador, le está yendo muy, muy bien y van por buen camino con los vinos blancos. Las 10 de la mañana, 25 minutos, 10 de la mañana, 25 minutos. Radio Atalaya, su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el enólogo venezolano Leonid Arau, que es originario de Caracas, la capital de Venezuela. Estaba leyendo a propósito de los nombres de los vinos que usted acaba en este momento de anunciar, que en la parroquia San Miguel del Morro, rumbo a Playas, ¿verdad? Pertenece a Cantón Guayaquil, el Morro, no es playa. Hay un viñedo que se llama Dos Hemisferios y que dice, es una pequeña localidad que se caracteriza por sus días luminosos, noches frías, suelo calizo y continua brisa marina. Está a hora y media de Guayaquil. Tiene 38 hectáreas de plantaciones de uvas para vinos con las variedades que usted nombró. Malbec, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet, etcétera. Y yo le digo, si se produce vino para consumo, para mesa, también se puede, también se puede elaborar para gran reserva. Hay en esta localidad. Todo es cuestión de, como estaba diciendo, es cuestión de esperar evolución. Es decir, ya para que una cepa, o sea, la uva, proporcione vinos de gran reserva y vinos de data y de evolución, nosotros debemos esperar, o las personas, o sea, la bodega debe esperar que esta cepa evolucione. Claro, ese es el tiempo que dijiste que demora, de 10 a 15 años. Demora 10 a 15 años, incluso 10 a 15 años para empezar a producir, digamos, vinos jóvenes que tengan una buena estructura. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de España, hablamos de Italia, estamos hablando de que hay cepajes que se encuentran en estos lugares de donde se producen vinos de reserva en donde tienen 50 años. ¿Ok? Estos son lo que, de hecho, son incluso muy, muy apreciados los viñedos viejos, que son Pero lo Leonid, que vemos esto viene de la mano de la gastronomía. totalmente. Por ejemplo, Perú, que para mí a nivel de América del Sur es uno de los principales lugares Y una gran gastronómicos. tradición gastronómica. Incluso hay tours de gastronomía. Van acompañados y están casi en la costa, mucho están frente al mar, igual que nosotros. Pero ellos han sacado mayor provecho en la parte culinaria y a la vez también tienen vinos ellos. Fíjate, ellos están igualmente, ellos están produciendo, algunas bodegas producen Pero te vinos. interrumpo, pero si es costumbre ahí en todos estos lugares comerse un ceviche con un buen vino. De alguna manera sí, ya ellos empiezan a tener una costumbre. Todo va a ir de la mano con el tema de que existen maridajes también culturales, que a mí me encanta muchísimo porque cuando romper el paradigma un poco de vino con gastronomía ecuatoriana, es precisamente por eso, porque mucha gente me dice, yo hablo de hacer el maridaje con cangrejo, Okay. por ejemplo, Interesante. y me dicen, eso va con cerveza. ¿Ok? No, Porque aquí supuestamente la tradición es todo con cerveza. Y está bien, porque eso es un maridaje cultural. ¿Ok? Eso es lo mismo como cuando te dice un español que su vino va bien con un jamón curado. ¿Ok? A pesar de que el jamón curado, algunos jamones curados y algunos vinos no se llevan muy bien. ¿Por qué? Por los niveles ya sea de sal o ese sabor un poco ferroso que se encuentra dentro del curado. De hecho, van mucho mejor es con los lácteos, es decir, con el queso manchegos o todo esto. Entonces, lo mismo. En Perú, de igual manera, hay muchos maridajes culturales, ¿ok? Que eso también es interesante porque eso es lo que hace que se una esta parte gastronómica con la cultura de un país, ¿ok? Así como fíjate, de alguna manera ya la cultura venezolana se va fundiendo también con el Ecuador, en donde ya puedes conseguir arepas en todos lados, consigues marcas de harinas para hacer arepas, ¿ok? Y eso me parece que es muy bonito, porque al final la gastronomía
de toda nuestra Latinoamérica, se empieza a observar cómo nosotros tenemos casi que las mismas raíces. O sea, lo mismo que de repente para ustedes es la humita, nosotros tenemos en Venezuela es una hallaquita de jojoto. ¿Ok? Y si Oiga, seguimos bajando. y a propósito de estas comidas venezolanas, para fin de año que ustedes preparan la lasaña de jamón, entiendo yo, ¿verdad? Como uno de No, los tantos gustos como aquí el pavo, el chancho, etcétera. no, al revés. La lasaña de jamón, No, nosotros para diciembre lo que hacemos es el pan de jamón. pan de jamón, Pan de jamón, que es un pan ya. enrollado, que es Y eso así. no se toma con vino, Sí se toma con vinos. De hecho, de nosotros, mesa. nuestro plato navideño tradicional tiene como dos vertientes. Uno es pernil, o sea, chancho hornado, pan de jamón y una hallaca, que la diferencia de nuestra hallaca es que la hallaca es salada. ¿Ok? Aquí se encuentra incluso la hallaca un Dulzona, poco de claro, dulzona y todo dulzona. esto, mientras que nuestra hallaca es salada y una ensalada tipo rusa, que es lo que nosotros decimos ensalada de gallina. Y muchas veces ese plato se puede sustituir, el pavo o el pernil horneado, se sustituye por otro que se llama asado negro, que es una buena referencia de cómo es la fusión internacional con la comida venezolana, es que el asado negro es traído de un tipo de cocción francesa, en donde se hace de alguna manera, es un estofado de salón, ¿ok? Hecho en salsa de panela. Salón medallones. Oiga, otra cosa, Leonid. Uno bebe vino a través del gusto, ¿Es así? a través del olfato y también a través de la vista. Fíjate, incluso tocamos un terreno sumamente interesante porque más allá de que me he dedicado a investigar la gastronomía ecuatoriana con el vino, es decir, vinos con los sabores del Ecuador, yo me dedico también a hacer maridajes multisensoriales, ¿ok? ¿Cómo es esto? Fíjate que tú en un vino incluso puedes usar el oído, puedes usar la vista, puedes usar el olfato, puedes usar el gusto, ¿ok? Y puedes usar el tacto. Entonces, nosotros en cada una de estas facetas, yo siempre lo veo de una manera un poco romántica por el hecho de que el oído lo podemos usar porque detrás de cada etiqueta, detrás de cada producción, de cada vino, de cada bodega, hay una historia. ¿Ok? Todos tienen una historia magnífica de personas trabajando o incluso toda la historia del terroir en donde se encuentren. Incluso las bodegas, muchas tienen historias ancestrales, o sea, estamos hablando de tierras ancestrales y todo esto, ¿no? Aparte de eso, puedes usar obviamente el tacto, porque dentro de nuestra lengua tenemos organismos y corpúsculos que pueden determinar la forma, incluso la textura de un vino. Podemos saber si un vino es untuoso, todo esto. La vista, por supuesto, porque vemos los colores, ¿ok? Podemos saber si un vino tiene un poco de evolución o no, basado en los colores en copa, ¿ok? Y también podemos verlo a través, o sea, podemos sentir los aromas, que es una de las partes más interesantes, que ahorita la conversábamos, luego el gusto, ¿ok? Y aparte de eso, a mí me gusta hablar mucho de un sexto sentido, que es el que yo incluyo mucho en mis catas, como tú lo sabes, que es el sentido de la propiocepción, en donde tú puedes disfrutar un vino según el lugar en donde estés y con las personas que te rodees. Cuando usted toma vino, regularmente dice la gente, no vayas perfumado, porque a veces el perfume Sí, corporal sí, quita todo el aliento, ¿verdad? El perfume especial que emana del vino, ¿verdad? totalmente. Muchas de las recomendaciones a la hora de una cata es que preferiblemente no lleves perfume, o sea, ningún tipo de perfume, porque puede enturbiar un poco todo o contaminar el ambiente. Increíble, ¿no? Sí, el ambiente. Entonces, y no solamente en el caso del vino, también en las catas de café se hace. En las catas de café, obviamente, preferiblemente no llevas ningún tipo de perfumes para poder, incluso se evita aromas muy fuertes, ¿ok? Que eso Y no usar una sola copa para todos los vinos que uno No, quiere se cambia probar. cada uno. claro, se cambia cada una, a pesar de que a veces en las catas profesionales, cuando hacemos catas a pie de tanque, cuando hacemos catas, obviamente, catas, muchas veces se usa a veces una copa y aprendemos como de alguna manera, en progresión. Pero siempre se trata de, en su gran mayoría, como tú has visto las catas, Hugo, que se usa una copa y incluso hay las copas
según la forma de la copa, también puede determinar mucho la afectación a nivel organoléptico de un vino o no. Y aquí hay cursos de sommelier, de barista y para ser enólogo, pregunto. Para ¿Has ser escuchado? enólogos, no. Para ser enólogo, como les decía, el enólogo es el que hace el vino. Ahora, para en mi caso, para hacerse sommelier, si hay algunas escuelas que están empezando el tema para Que hacer podrías dar sommelier. clases también, incluso tú también. Exactamente. Yo podría dar clases, más que una certificación como sommelier, yo doy catas y doy clases para catas, o sea, catas privadas para aprender y entender el mundo del vino. ¿Ok? Ya no otorgo yo una certificación, sin embargo, hay algunas personas que aquí hacen algunas certificaciones Pero es importantes. que esta cultura de tener las clases, por ejemplo, de baristas, de enólogos, pues sommelier, en un momento dado también nos llevaría a, en un par de años, tener esta cultura como Perú. Y sigo insistiendo con Perú porque es para Sí, mí el número uno, fíjate después de que, Brasil, creo, ¿no? Corrígeme. exacto. Fíjate qué sucede. En este caso es como, por eso es que de alguna manera lo asumo y lo he asumido como algo personal. El tema de que sí me gustaría que yo poder aportar al Ecuador, ¿ok? Y por eso es que más allá de muchos compañeros o colegas que a lo mejor quieren ubicar el vino en un ámbito elitesco, en donde solamente la gente de dinero pueda tomar vino, ¿ok? No, mi intención aquí realmente es que el vino pueda ser, una persona puede ir a un supermercado y elegir un buen vino y sepa que es un buen vino y que, ¿por qué no? Lo puede combinar con un seco de pato, ¿ok? ¿Por qué hablar de que el seco de pato, mucha gente me lo decía, Un seco de chivo. con un seco de Pero chivo, un mesa, estofado de borrego? vinos de mesa, pues, No, 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 eso es lo que está diciendo. esto es, no, un No, vino no, de no. reserva que cueste $80. sí se puede, sí se puede. Sí se Sí puede. se puede, y eso es lo interesante. Fíjate, algo que, a pesar de que vuelvo y te repito, no soy del Ecuador, muchas veces la gente me dice, lo que pasa es que la comida de nosotros es como comida, eso es comida vulgar, o eso, mira, realmente no. Es una comida exquisita, es comida riquísima. ¿Por qué de menospreciar por ejemplo, un seco de pato? ¿Ah? Pero te hablo de un magre de pato, ese sí es más importante. ¿Por qué? Es que ¿Me comida explico? gourmet, dice él. Ahí está. Y eso yo lo veo incluso como que yo quiero romper ese paradigma. La comida ecuatoriana puede alcanzar de verdad y alcanza niveles gourmet De hecho, y el es encebollado por eso importante. está en el segundo puesto. Por supuesto. Y sí se puede. Y sí puedo con un vino Gran Reserva, pero no me quiero cerrar solamente a precio o Gran Reserva de precios. ¿Ok? Porque también tú puedes, porque hay muchas personas que dicen, pero es que yo no puedo gastar $300 en un vino. Yo no puedo, pero tú puedes conseguir un vino de $9 en Es, donde puedes es que ese es el compartirlo también. problema, ¿no? La gente cree que tomar vino significa pagar mucho. Exacto. Ay, no, entonces tomo agua, jugo, cola o lo que sea. Vino Sí, no, pues que voy a tomar como un seco de pato, un vino si eso es carísimo. sí, Pero no van a ir al supermercado, pues oye, yo he comprado vino, muy buen vino de $4, como también he comprado vino de 120, claro, claro. dependiendo de las circunstancias. Yo siempre digo, o sea, no se habla de que el vino hay para cada ocasión, ¿ok? Por ejemplo, si una persona me dice, mira, yo quiero un vino de paso y a lo mejor vino de casa, puede ser un vino económico, como también obviamente puede haber un vino costoso en el momento que lo amerite, ¿ok? Pero no siempre es que para yo poder tomar vino, así como hay vinos en un precio accesible, ¿ok? Con una muy buena relación precio-valor, también hay vinos costosos. Milagros no existen, eso sí. O sea, hay gente que me dice como que, bueno, yo me compré un vino que me cuesta $4, que es parecido y es igualito a un vino de 100. Milagros no existen, pero comparar un vino de 10 con uno de 30 puede ser. Eso sí Claro. puede ser. Muy bien, le agradecemos mucho pues al enólogo venezolano Leonid Arau, que ha estado con nosotros para dialogar este muy apasionante tema Muy del interesante. vino, de los catadores, de los enólogos, del sabor, del gusto, y que también pues el vino entra por otros Y que sentidos, comience la como cultura. acabamos de descubrir ahora, ¿no? Interesante porque ¿a quién no le gusta tomarse un vino, ¿no? Después de una tarde, conversar, después de haber almorzado un vinito, Pero Sí. combinarlo con pero platos no típicos para que también. embriagarse, pues no. No, pues No, pues ahí no, pues no, no embriagarse, no. Gracias, Leonel.
De verdad, Muchas gracias muchísimas por gracias. eso. Cualquier cosa estoy a la orden en mis redes sociales y muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado.